Hola, mi nombre es Aida Yulitza Getel Preciado. Voy a explicar el punto número 1 de la fase 4 de radiobiología y radioprotección. El efecto determinista y el efecto estocásticos. El efecto determinista es aquel en el que una causa específica produce un efecto predecible y constante. En otras palabras, si se repite la misma causa en las mismas condiciones, siempre se obtendrá el mismo efecto. Ejemplos del efecto determinista: la caída de un objeto. Si se deja caer un objeto desde la misma altura, sin resistencia del aire, siempre caerá al suelo con la misma velocidad y con la misma fuerza. El efecto de ebullición del agua. Si se calienta agua a presión atmosférica anormal, siempre hervirá a 100 grados Celsius. El movimiento de un péndulo. Si se pone un péndulo en la misma longitud y en el mismo vacío, siempre se oscilará en la misma frecuencia. Efecto estocástico. Un efecto estocástico es aquel en el que una causa específica puede traer una variedad de efectos posibles, con cierta probabilidad de ocurrencia para cada uno. En otras palabras, si se repite la misma causa y las mismas condiciones, no se puede predecir con certeza cuál efecto se producirá, solo la probabilidad de cada uno. Efectos de Efectos de Ejemplos de efectos estocásticos. Un ejemplo es el lanzamiento de una moneda. Al lanzar una moneda hay dos posibilidades, cara o cruz. La probabilidad de que caiga una de las dos es el 50%. El lanzamiento de un dado. Al lanzar un dado hay seis posibilidades de efectos: el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. La probabilidad de cada uno es uno de 6. El desarrollo de un cáncer. Si una persona está expuesta a una situación cancerígena, hay una cierta probabilidad de que desarrolle cáncer. La probabilidad dependerá también de la cantidad de exposición, eh, la susceptibilidad individual y otros factores. Hola, buen día. Mi nombre es Juliana Andrea Naranjo Romero. Soy estudiante de Tecnología en Radiología, Imágenes y Diagnóstica. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy les voy a hablar de radiobiología y radioprotección. A mí me corresponde de la fase 4. A mí me corresponde la actividad 3, que se elabora un cuadro que contenga la composición, el porcentaje atómico y molecular del cuerpo humano. En este caso, la composición anatómica del cuerpo humano se divide en lo que es en elementos y porcentajes. En elementos podemos encontrar que es el nitrógeno, y el porcentaje del nitrógeno es 2,4%, el azufre es 0,1%, el calcio es 0,2%, el hidrógeno es 0,60% y el oxígeno es el 25,% y el carbono es el 10,7% y el fósforo es 0,1% y el oligoelemento es 0,8%. A continuación es la composición molecular del cuerpo humano, que también se divide en elementos y porcentajes. En elementos podemos encontrar proteínas, que el porcentaje de la proteína es el 15%, el del agua es el 80% y de lípidos es el 2%, hidratos de carbono el 1% y ácido nucleico es el 1% y otros elementos es el 1%. A continuación, en la actividad 4 nos dice que elaboremos un esquema y expliquemos el proceso de las reacciones involucradas de la radiólisis del agua. La radiólisis del agua se divide en tres, que es HO0, que es el agua, y iones, que es HOH más y HOH negativo, y los iones H más OH negativo, y radicales libres, que es OH y H negativo. Entonces,
radiólisis del agua, donde el cuerpo humano es una solución que contiene un 80% de moléculas de agua aproximadamente. La radiación del agua representa la interacción principal de la radiación del cuerpo. Eso es radiólisis del agua. Entonces les voy a hablar de la H2O, que es agua. Es cuando un átomo de agua HO2 es irradiado, se inicia y se disocia en dos iones, un par de iones, que sería ionización. La ionización es H2O más HOH positivo más E positivo. Esto es un par de iones, pueden formar de nuevo una molécula de agua. En este caso no ocurre daño según si estas iones no reaccionan entre sí. Es posible que el ion negativo, el electrón, se pueda unir a otra molécula del agua. A través de la reacción siguiente podemos producir un tercer tipo de ion, que sería ionización adicional, que sería H2O más E negativo igual HOH negativo. El otro es iones HOH positivo y HOH negativo, que son relativamente inestables y se pueden disociar todavía en moléculas más pequeñas como disociación, que es HOH más o H más OH, y la otra es HOH OH negativo más H. Eso sería disociación. La otra es iones, que es H positivo más OH negativo. Es el resultado final de la radiólisis del agua, es formación de un par de iones y dos radicales libres, que es H asterisco y OH asterisco. Estos iones se pueden recombinar y por consiguiente no ocurrirá ningún biológico. Radicales libres, que es OH asterisco o H negativo. Estos son muy reactivos e inestables y por consiguiente tienen una vida de 1 metro. Sin embargo, durante este tiempo son capaces de difundir a través de células e interaccionar en un lugar lejano. Las moléculas H asterisco o H asterisco no son única radiálisis libres que producen durante la radiólisis del agua. Los radiólisis libres o H asterisco se pueden unir con una molécula similar y pueden producir peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es OH asterisco más OH asterisco, es H202. Eso sería peróxido de hidrógeno. Este es el trabajo de la fase número 4. Espero que les guste y esa es mi explicación de la fase 4. Cordial saludo, mi nombre es Marta Diana León Castañeda, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, cursando la tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, estudiando el curso de Radiobiología y Radioprotección del grupo 38, y voy a dar continuidad con el punto 5, que se trata sobre el ciclo celular. El ciclo celular son etapas en las que la célula se divide una y otra vez. Este ciclo puede variar entre especies y entre los distintos tejidos de la misma especie. El ciclo consta de dos fases o dos etapas principales, que son la interfase y la fase M. En la imagen podemos observar las fases que componen el ciclo celular. La interfase es la etapa donde la célula se encuentra más activa, porque sintetiza moléculas necesarias como lípidos o proteínas. Presenta crecimiento y duplica todos sus organelos y moléculas. Por la condensación del ADN es altamente radiosensible.
Esta fase se encuentra compuesta por las fases G1, S y la fase G2. Fase G1. Esta es la fase más larga, donde se aprecia un funcionamiento normal del metabolismo y del crecimiento. Esta fase aparece al final de la mitosis y al inicio de la fase S. Cuando no se dividen normalmente, se detienen y entran en una fase llamada G0. Y cuando ya la célula genera enzimas necesarias para la síntesis del ADN, esta se vuelve más activa, permitiendo pasar a la fase S. En la fase S se realiza la síntesis del ADN y de las histonas, para tener copias duplicadas en un tiempo restringido, a diferencia de lo que se pensaba antes de 1950. Las fases G1 y S son más radioresistentes. En la fase G2 aumenta la síntesis de proteínas. Al ser corta, esta fase se compara con las fases S o G1, por lo cual es menos radiosensible que la fase M, pero es más que la fase G1. La fase M consta de dos procesos, que son la mitosis y la citocinesis. La mitosis permite que una célula progenitora transmita un duplicado de cada cromosoma a cada una de sus hijas, creando así dos nuevos núcleos, que reciben el mismo número y tipo de cromosomas. Está conformada por 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La profase es la primera fase de la mitosis, donde los cromosomas se condensan y se vuelven más visibles. Cada cromosoma consiste en 2 cromatídas hermanas unidas por un centrómero. Durante esta etapa, los microtúbulos forman el huso mitótico, que ayuda a separar los cromosomas durante la división celular. Además, los centriolos se duplican y los ásteres se forman en los polos de la célula, preparándola para la siguiente fase, que es la prometafase. Durante la prometafase, los cromosomas duplicados se dispersan por el núcleo y los microtúbulos del huso mitótico comienzan a crecer buscando los cromosomas. Las covecinas se mantienen unidas a las cromátidas hermanas y estas se separan, permitiendo que solo el centrómero permanezca unido. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en la placa metafásica, un punto central en la célula. El huso mitótico, compuesto por microtúbulos polares y cinetocóricos, se extiende desde cada polo hacia la región ecuatorial de la célula. Los microtúbulos cinetocóricos se conectan a los cinetócoros de los cromosomas, preparándolos para su posterior separación en la anafase. En la anafase, las cromatídas hermanas se separan y cada una se convierte en un cromosoma individual con forma de V, apuntando hacia los polos opuestos de la célula. Este proceso asegura que cada célula hija reciba una copia completa y exacta del material genético durante la división celular. Durante la telofase, los cromosomas alcanzan los extremos opuestos de la célula, lo que marca el final de la mitosis. En esta etapa los cromosomas se desenrollan y se descondensan para volver a formar la cromatina. Por último, en la citocinesis, el citoplasma se divide a dar lugar a 2 células hijas. Esto ocurre mediante la formación de un anillo contráctil de actiomicina. Esto es compuesto por la membrana plasmática, que se contrae formando un surco divisorio. Gradualmente, este surco separa el citoplasma en 2, completando así el proceso de división celular. Muchas gracias. Doy continuidad a mi compañero William con el punto 7. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es William Ramírez, estudiante en la UNAD, en la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Está en la materia Radiología y Radioprotección del grupo 38. Estaba en la fase 4. Entonces, para dar continuación con el video explicativo, me toca el punto número 7. El punto número 7 dice: justifique la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad.
Bueno, entonces empezamos con la concentración de oxígeno. Decimos que la presencia de oxígeno en los tejidos es un factor crucial que afecta la radiosensibilidad, debido al fenómeno conocido como fenómeno del efecto del oxígeno. En concentraciones normales de oxigenación, las células irradiadas experimentan un aumento significativo en la eficacia de la radiación, es decir, son más sensibles a la misma. Una persona en condiciones que tiene su oxigenación normal, las células son más sensibles a la radiación. Esto se debe a que el oxígeno participa en la formación de radicales libres de oxígeno y son altamente reactivos y pueden aumentar el daño que se hace al ADN de las moléculas biológicas u otras células. Por el contrario, una persona o un individuo con hipoxia o con concentraciones bajas de oxígeno, las células pueden volverse menos sensibles a la misma, a la radiación, ya que la falta de oxígeno limita la producción de radicales libres y reduce la eficacia de la radiación. Entonces, por este motivo, en la concentración de oxígeno, si en una persona sana, normal, es muy significativo que esté en niveles normales para que sea más sensible a la radiación. Bueno, vamos con la edad. Dice que la edad de una persona también puede influir en la radiosensibilidad, debido a que las células y los tejidos en los individuos jóvenes pueden ser más radiosensibles, debido a una tasa de división celular mayor y una mayor capacidad de proliferación de la división celular y de proliferación celular, lo que aumenta la probabilidad de que las células dañadas por la radiación se reduzcan y se acumulen en los tejidos. Además, los mecanismos de reparación del ADN pueden ser más eficientes en los jóvenes, ya que reduce el daño causado por la radiación. Por el contrario, en los individuos mayores, la disminución de la capacidad de visión celular y disminución de la eficiencia del sistema de reparación del ADN pueden hacer que los tejidos sean menos sensibles, ya que pues como lo dice anteriormente, la reparación celular es más demorada o prácticamente nula en algunos tipos de personas de edad avanzada. Entonces por eso decimos que la radiosensibilidad también se ve afectada en este ítem de la edad, por ese motivo. Bueno, seguimos con la recuperación celular. Decimos que la capacidad de recuperación celular es otro factor crítico que se evidencia en la radiosensibilidad, debido a que las células con una alta tasa de proliferación y una capacidad limitada de reparación del ADN pueden ser más sensibles a la radiación, ya que tienen menor tiempo para recuperarse de los daños inducidos por la misma radiación. Por otro lado, las células con mayor capacidad de reparación del ADN tienen una menor tasa de proliferación, pueden ser menos sensibles a la radiación, ya que tienen una mayor capacidad de recuperación y reparación del daño. Se dice que la recuperación celular también está influida o tiene mayor incidencia en la cantidad de la dosis que se dé. Entonces dice que a una dosis baja de radiación, esta puede estimular la reparación y la generación de la célula más rápido, mientras que una dosis alta de radiación puede causar daños irreversibles o disminuir la capacidad de la reparación celular o causar hasta la muerte de la misma célula. Bueno, entonces en conclusión podemos decir que la concentración de oxígeno, la edad y la capacidad de recuperación celular son factores biológicos fundamentales que inciden en la radiosensibilidad al modular la respuesta de las células a la radiación y su capacidad de recuperación. Estos elementos interactúan de manera compleja para influir la eficiencia de los tratamientos radioterapéuticos en la respuesta de los tejidos a la radiación. Entonces, esa es como la conclusión y la justificación de la pregunta número 7 del trabajo de la fase 4.
Muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es William Ramírez, estudiante de la UNAD en el grupo 38 de Radiología y Radioprotección. Buen día, mi nombre es Angie Surley López Morales y pertenezco al programa de Radiología e Imágenes y Diagnóstico de la Universidad, la UNAM. Vengo a hablarles sobre el trabajo de radiobiología y radioprotección, fase 4, radiobiología. Voy a hablar del punto 9, dando continuidad a lo que mis compañeros han venido exponiendo. Esta me dice en qué consiste el síndrome de radiación aguda y dar descripción de la secuencia de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. Voy a ir presentando una serie de diapositivas, encontrando así como definición de este síndrome de radiación aguda, también conocido con la sigla SIA, y también conocido como enfermedad de radiación. Esta ocurre o se da en las personas cuando están expuestas a un nivel muy alto de radiación en un periodo corto de tiempo. Y es así como la cantidad de radiación absorbida, en este caso por el cuerpo, se llama o le damos nombre de dosis de radiación, y se puede conocer que también puede ser una condición grave, la secuencia de eventos y manifestaciones. ¿Por qué? Manifestaciones clínicas en función del tiempo. Se puede resumir en 4 etapas que voy a describir seguidamente, dando continuidad. ¿Por qué es importante conocer sus manifestaciones? Es crucial, es sumamente importante poder comprender las manifestaciones clínicas del síndrome de radiación aguda. ¿Por qué? Porque esta nos permite reconocer rápidamente y a su vez proporcionar el tratamiento adecuado, logrando identificar los síntomas que le permiten al profesional médico tomar medidas, como lo decía anteriormente, para lograr mitigar los efectos que produce la radiación, como administrar medicamentos para contrastar la pérdida de células sanguíneas, controlar las infecciones, tratar el shock. Cuanto antes se reconozcan los síntomas y se inicie un tratamiento adecuado, mayor serán las posibilidades de supervivencia y de lograr minimizar los efectos a largo plazo, que en muchas veces lo vamos a encontrar así. Seguidamente, estamos con la descripción de las fases. Descripción de las fases. En la fase prodrómica, de 0 a 24 horas, esta es la etapa inicial. Encontramos que en esta etapa los síntomas pueden ser leves o incluso inexistentes. Más sin embargo, es importante que muchas veces se puede concluir síntomas como náuseas, vómito, fatiga, malestar general. Dando continuidad, encontramos la fase 2, la fase hematopoyética, de 1 a 6 semanas. En esta segunda fase, los síntomas van en aumento o se intensifican. ¿Por qué? Debido al daño que se ha presentado en la médula ósea, que da afectación a la producción de las células, conocemos las células sanguíneas. Los síntomas de estos incluyen infecciones, fiebres, muy recurrentes, debido a la disminución de glóbulos blancos, lo que provoca hemorragias debido a la disminución en las plaquetas, dando así también anemia, porque está causando la disminución de los glóbulos rojos. Seguidamente continuamos con la fase 4, fase de recuperación o de manifestación tardía. Esta tarda varios meses o años después de haber sido expuestos a la exposición. En esta etapa se pueden aparecer complicaciones crónicas, tales como la fibrosis pulmonar, problemas cardíacos, trastorno de la tiroides y aumento del riesgo de cáncer, la probabilidad de obtener un cáncer a largo plazo. Podemos encontrar tratamientos del síndrome de radiación aguda. Es de suma importancia
destacar que la gravedad de los síntomas y la posibilidad de recuperación depende de los factores de la dosis de radiación a las cuales ha sido expuesto o se ha recibido. Se conoce que entre más baja sea la duración de la exposición y la prontitud con la que se administran estos tratamientos adecuadamente, esto permitirá mantener una correcta evolución en los pacientes y se dará una recuperación de este síndrome de interacción aguda pronta. Voy a dejar unas pequeñas ilustraciones sobre los efectos deterministas del sistema hematopoyético. La dosis umbral de 0,5 Gray, de 2,0 Gray en efectos severos. En tracto gastrointestinal, dosis umbral 2,0 Gray o 5,0 Gray en efectos severos. Estoy pasando acá la serie de ilustraciones en los órganos reproductores femeninos, la dosis umbral, órganos reproductores masculinos y también la dosis de ilustración del síndrome de irradiación aguda. Podemos ver las consecuencias que esta trae. Una ilustración sobre los efectos de la irradiación sobre el organismo y lo que este causa. ¿Qué podemos decir? Consejos de atención médica en caso de sospecha de exposición a la radiación. Debemos buscar atención médica oportuna y seguir las indicaciones y recomendaciones que esto nos brinda. Es así como creo que es fundamental comprender las graves consecuencias del síndrome de radiación aguda y la importancia de tomar medidas de seguridad para así prevenir su ocurrencia. La exposición a dosis altas de radiación puede tener efectos devastadores en la salud, como lo veníamos viendo en las ilustraciones, incluyendo daño a los tejidos, supresión del sistema inmunológico y riesgos de cáncer. A su vez, por eso es crucial seguir estrictamente las normas de seguridad en entornos donde se encuentre la radiación. En la radiación es una preocupación como en las plantas nucleares, instalaciones médicas y laboratorios de investigación para emergencias radiológicas. Y saber cómo actuar es importante en caso de exposición. La prevención es clave para evitar los efectos catastróficos, del síndrome de radiación aguda y proteger la salud y la seguridad de todos en este caso. Muchas gracias por su atención. Es así como de finalidad a mi exposición.